vesícula va a estar adherida al hígado, no se va a formar la cápsula de Gleason. Esto va a permitir que haya un mayor drenaje venoso de la vesícula. ¿Le puedes dar un clic, por favor, Adri? Y esa es una imagen de la localización de la vesícula que ya les comentaba. ¿Le puedes dar otra, por favor? Y aquí vamos a empezar a hablar ya del sistema tubular. Entonces, vamos a tener que la vesícula va a contar con un conducto excretor que va a ser el conducto cístico. Este va a conectar el cuello de la vesícula con el conducto hepático común, que también es llamado colédoco, y también se puede decir que la inserción del conducto cístico va a establecer la diferenciación entre el conducto hepático común por arriba y el colédoco por abajo. Vamos a tener que el conducto cístico va a drenar en ángulo agudo al colédoco, y la longitud va a variar de 1 a 5 centímetros más o menos. Vamos a tener que en el interior del cuello de la vesícula biliar y del conducto cístico va a haber pliegues de mucosa que se pueden ver en la imagen. Estos están orientados y siguen un patrón en espiral. Estas se conocen como las válvulas espirales de Heister y su función es impedir que los cálculos biliares entren en el colédoco. Y vamos a tener que encima del conducto cístico va a estar el conducto hepático común. Este va a drenar los conductos hepáticos derecho e izquierdo y la confluencia de estas estructuras se va a producir en la placa iliar, que es una extensión de la cápsula de Gleason. ¿Le puedes dar otro clic, Adri, por favor? Y esta imagen es porque la ampolla de váter va a tener la porción más distal del conducto colédoco y se va a insertar en la pared del duodeno. Y el conducto pancreático también se va a unir a la ampolla y se puede funcionar con el conducto biliar, ya sea antes de atravesar la pared del duodeno o dentro de la pared del mismo, o tener un orificio separado dentro de la ampolla. Es una imagen que representa cómo puede estar insertado, porque es importante que sepamos que las variaciones anatómicas ocurren hasta en un 30% de los pacientes, entonces sí es importante saberlas. Y vamos a tener también que la porción más inferior del conducto colédoco va a estar rodeada por la cabeza del páncreas, y por encima de la porción intrapancreática, el conducto colédoco es donde se va a dividir en retroduodenal y supraduodenal. ¿Le puedes dar otra, Adri, por favor? Y ahora tenemos que platicar de la irrigación. Vamos a tener que, para hablar de la anatomía, va a haber dos triángulos que debemos de conocer. El primer triángulo es conocido como el triángulo de Calot. ¿Y de qué va esto o cómo funciona el triángulo de Calot? Bueno, esto está relacionado también con la irrigación, porque vamos a tener primero que la arteria hepática, al ir ascendiendo, esta se va a dividir en las arterias hepáticas derecha e izquierda. Y la arteria hepática derecha, esta va a ir posterior al conducto hepático común y va a pasar por el llamado triángulo de Calot. Este está delimitado por el conducto cístico, el conducto hepático común y el borde del hígado. Y aquí es donde la arteria hepática derecha va a emitir la arteria cística, que es la que irriga la vesícula biliar. Y esta arteria cística va superior al conducto cístico y también la vamos a poder encontrar asociada al ganglio linfático o ganglio de Calot. Este se va a encargar de parte del drenaje linfático de la vesícula. ¿Le puedes dar otro, por favor, Adri? Y también podemos encontrar el triángulo de Boudet. Este es un triángulo más amplio y está limitado por el borde inferior del hígado, el conducto hepático común y el conducto cístico. ¿Das otro clic, Adri, por favor? Y esta es una imagen donde se representan cómo están ya ambos triángulos. Y es importante también que sepamos que la vía biliar inferior, que está debajo del nivel del bulbo duodenal, esta va a recibir una perfusión por las arterias tributarias de la gastroduodenal y de la pancreatoduodenal posterior superior. Y además vamos a tener que pequeñas ramas se van a fusionar y van a formar los dos vasos que van a discurrir a lo largo del colédoco. Y por otra parte, el colédoco supraduodenal
desde el bulbo duodenal hasta el conducto cístico y los conductos hepáticos comunes, estos ya reciben sangre de las arterias hepáticas derecha y cística. Y el drenaje venoso va a ser por pequeñas venas císticas que van a entrar directamente al hígado. ¿Le das otra, por favor? Y esta pequeña imagen que sale aquí es simplemente para representar el ganglio linfático o el ganglio de Calot. Este no puede encontrar un esquemita, pero lo que está señalado con la flechita blanca es el ganglio de Calot. ¿Le das otra, Adri, por favor? Bueno, hablando ya de colecistitis crónica, pues vamos a empezar por su definición. Esta habla de, bueno, la bibliografía que consultamos habla de que son ataques recurrentes de cólicos biliares. Dentro de la definición incluye que es una oclusión temporal del un conducto cístico. Ahorita vamos a ver cuánto tiempo más o menos. Lo que va a llevar a esta oclusión pues es a la inflamación, a la aparición de tejido cicatricial en el cuello de la vesícula biliar y del conducto cístico. Todo esto, o sea, es decir, los episodios de inflamación autolimitantes van a llevar a una fibrosis y posteriormente vamos a ver qué provoca. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a la epidemiología, no hay un documento que nos diga qué tantos, por ejemplo, mexicanos hay con esta patología, pero encontré un artículo del estado de Chihuahua, de Chihuahua, donde aquí, por ejemplo, el autor de este artículo hizo una tablita. Este es de cirugía, entonces aquí si subraya colecitis litiásica crónica. El 90% de la colecistitis crónica es por, digamos, por litos. Entonces aquí podemos ver que aquí es donde más hay patología. Por ejemplo, en masculinos fueron 16 operados, en femeninos 57 y en total fueron 73. Se encontró en este estudio que una moda de edad de 27 años y la mediana de 40 años. También se encontró que es más común en mujeres que en hombres. Bueno, aquí lo que ya les comenté que es el 90% de la colecistitis crónica es debido a la presencia de cálculos en la vesícula. Y bueno, también menciona que 10 al 15% de los adultos en países industrializados tienen litiasis vesicular y de digamos, de este 15%, el 20% de ellos va a desarrollar clínica relacionada con la colelitiasis. La que sigue, por favor. Bueno, en la fisiopatología de por qué se hace una colecistitis crónica, perdón, pues como ya lo mencioné, es casi siempre por litos. Entonces un cálculo va a obstruir el conducto cístico. Lo que va a aumentar, cuando existe esta obstrucción va a haber un incremento progresivo de la tensión en la pared de la vesícula biliar, lo que va a llevar a la vesícula biliar a una inflamación crónica leve de la mucosa. Esto va a provocar, pues ya pasando bastante tiempo, que la vesícula biliar se encoge y no funcione bien. Se va a hacer una fibrosis transmural notable, va a haber adherencias a estructuras cercanas, se va a atrofiar la mucosa y por último va a haber un epitelio que va a salir hacia la capa muscular como observamos del lado derecho en la imagen, donde tenemos el epitelio y por abajo la capa muscular. Entonces esta se va, digamos, se va a imaginar, se va a formar un divertículo o un seno que se va a llamar senos de Askov-Rokitansky, que estos son característicos ya de una colecistitis crónica. La que sigue, por favor. Y bueno, el cuadro clínico es muy interesante, ya que la mayoría de los pacientes, bueno, en la consulta siempre va a referir que les da este dolor después de una comida copiosa. Hay algunos pacientes que pueden referir hasta llegar a la anorexia, de que no quieren comer porque les da miedo, ¿no? Que terminan de comer una comida, digamos, grasosa y sienten este dolor. Es un dolor constante que aumenta de intensidad en 30 minutos y va a durar más o menos de 1 a 5 horas. La característica de este dolor es que, si podemos ver aquí en la imagen de la derecha, bueno, este es del Schwartz, donde dice que se estudiaron 107 pacientes. Entonces aquí los números están dados por los pacientes que presentaron el dolor en esa región anatómica. Entonces podemos ver que 64 de estos 107 pacientes
presentaron dolor en el epigastrio, 50 personas en el, en el flanco derecho, no, perdón, en el cuadrante superior derecho, y también se irradió hacia el hombro. También se puede irradiar hacia el flanco, hacia el cuadrante superior izquierdo, y también, digamos, en la zona periumbilical, y también se va a irradiar hacia las escápulas. Bueno, ahí es donde presentan, y aquí abajo es donde los lugares que más irradia, si podemos ver en donde el paciente está, digamos, nos está dando la espalda, se va a irradiar más en la zona interescapular. Entonces, no es un dolor que sea bien localizado, sino tiene múltiples presentaciones, pero nosotros tenemos que acompañarlo con la clínica, que el tipo de dolor es intenso y súbito, es episódico, siempre la mayoría es acompañado por las comidas, aproximadamente 50% de los pacientes lo refiere así. Eh, Durante estas comidas puede haber ataques discretos de dolor en los que el paciente se va a sentir bien, es decir, solamente va a sentir ligeros como punzadas o piquetes, así se refiere. Generalmente da durante la noche y puede estar acompañada con náuseas y vómitos. También durante estos episodios está acompañado de meteorismo eructos. Y bueno, aquí algo importante es que cuando el dolor ya no dura de 1 a 5 horas, sino cuando dura más de 24 horas, nosotros tenemos que sospechar de un cálculo impactado en el conducto cístico, es decir, estaríamos hablando de una colecistitis aguda, y pues necesita ser eh, tratado, ¿no? Porque el dolor pues sí es bastante fuerte. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora para el diagnóstico de colecistitis crónica, pues principalmente es clínico y nos vamos a apoyar de una ecografía transabdominal para para poder observar la colelitiasis o algunos otros hallazgos, como son la dilatación del colédoco, si también tenemos pólipos en la vesícula biliar. Si existe también, bueno, ¿le puedes cambiar una, por favor? Entonces, en la primera imagen podemos ver cómo tiene la colelitiasis. La siguiente, por favor. Ahí se observa cómo tenemos dilatación en el colédoco e incluso podemos encontrar algunos litos en ella. ¿Le puedes pasar a la que sigue, por favor? Ahí tenemos la presencia de pólipos, que estos pues se ven, pues no se van a ver en el fondo de la vesícula, sino que van a estar adheridos a la pared. Y estos se producen por el acúmulo del colesterol. La que sigue, por favor. Y bueno, también se puede evidenciar algo que se llama vesícula de porcelana. Y en esta lo que se puede ver es que, bueno, se va a ver un sombreado. ¿Le puedes pasar otro, por favor? Ya que aquí lo que va a pasar es que vamos a tener acumulaciones, se va a calcificar, también se le conoce como de cáscara de huevo, porque la porción intramural de la vesícula biliar va a estar calcificada. La que sigue, por favor. Y bueno, también podemos presentar podemos presentar lodo o barro biliar, que se va a ver diferente a como se ve el líquido biliar, se va a ver un poco más opaco. Y bueno, estos son los hallazgos que podríamos encontrar en una persona con colecistitis crónica. Y bueno, en cuanto al tratamiento, aquí el tratamiento de elección es la colecistectomía laparoscópica, y esta pues se utiliza en la mayoría de los pacientes, ya que es la más segura. Y bueno, aquí se va a colocar al paciente en decúbito ventral en la mesa de operaciones, y el cirujano se va a colocar al lado izquierdo. Algunos cirujanos pues también se pueden poner en la porción de las piernas del paciente para tener como bueno, como se acomode el cirujano. Y aquí lo que se va a hacer es que se va a crear un neumoperitoneo con dióxido de carbono,
ya sea con técnica abierta o técnica cerrada. Y bueno, aquí al inicio se va a crear, ay, perdón, que mis perros están peleando. Denme un segundo. Ya, disculpe. Se va a crear un neumoperitoneo con técnica cerrada o con técnica abierta, y aquí en la técnica cerrada se va a insertar en la cavidad peritoneal una aguja hueca, especial para insuflación, o aguja de Verres, y tiene un resorte con una vaina externa cortante, y esta es la que se utiliza para la insuflación. Y una vez que se establece el neumoperitoneo, se va a insertar un trocar de 10 milímetros a través de la incisión supraumbilical. Y bueno, se va a insertar en la cavidad peritoneal una cánula Roma especial o cánula de Hampson, y se va a fijar a la fascia. Y se va a pasar a través de trocar umbilical el laparoscopio con la cámara de video, y se va a inspeccionar el abdomen. Adicional a este trocar, se van a insertar otros 3 bajo visión directa, y se va a colocar uno de 10 milímetros en el epigastrio, uno de 5 milímetros en el área en la línea clavicular media, y otro de 5 milímetros en el flanco derecho. Y estos van a estar alineados con el fondo de la vesícula biliar. Y en ocasiones se requiere un quinto para personas que que se están recuperando de pancreatitis, o los que tengan colecistitis semiaguda, o en estos casos de colecistitis crónica en enfermos muy obesos. Y pues se va a utilizar un prensor a través del trocar más lateral para tomar el fondo de la vesícula biliar, y se va a retraer hacia arriba para exponer el triángulo de Calot. Y una vez que se abre el triángulo de Calot y se diseca el cuello de la vesícula biliar, y también se va a disecar el conducto cístico. Y bueno, ya finalmente pues se va a cortar el conducto cístico y se va a seccionar la arteria cística, y entonces ya vamos a poder liberar la vesícula biliar. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto al pronóstico, pues la colecistectomía es de bajo riesgo, pero esta no está exenta de complicaciones. Como ya vimos, pues es muchísimo más, tiene muchísimo menos riesgo la colecistectomía laparoscópica que la abierta. Y en el 90% de los pacientes la colecistectomía es curativa y va a acabar con los síntomas. Y en pacientes que no se efectúen estas, si estos tienen síntomas leves, la tasa de complicaciones por cálculos biliares va a ser del 1 al 3% al año. Y pues se podría mejorar con observación y con modificaciones en la dieta y en el estilo de vida. Y pacientes que tengan síntomas más graves o que estos sean recurrentes, pues tienen una tasa más alta en complicaciones. Usualmente estas se presentan del 7% al año, en 7% de las personas. Y pues aquí cuando los pacientes tienen pues los síntomas graves o recurrentes es cuando se les recomienda la colecistectomía laparoscópica. La que sigue, por favor. Bueno, compañeros, ahora vamos a ver la segunda parte de nuestro tema, que va a implicar lo que es la coledocolitiasis. ¿Le puedes dar a la que sigue, Adri, por favor? Bueno, entonces, pues vamos a ver qué es la coledocolitiasis. Esta, más que nada, nos va a hacer referencia a cuando se va a presentar
estos cálculos biliares, pero dentro de lo que es el conducto colédoco. Y bueno, como lo vamos a ver un poquito más adelante, esta patología se va a poder dividir tanto en primaria o secundaria, dependiendo de la localización donde se haya formado este cálculo. Ahora bien, entrando a lo que es su epidemiología, nosotros tenemos que mencionar que aproximadamente, bueno, a nivel mundial, aproximadamente del 10 al 15% de las personas que llegan a presentar cálculos biliares a nivel de cualquier sitio de tanto la vía biliar como específicamente dentro de la vesícula, en un periodo de aproximadamente 10 años van a presentar una sintomatología. Entonces, puede que nuestro paciente sea sintomático o sea asintomático. Ahora, otro de los datos importantes aquí es que estos pacientes que sean sometidos a una colecistectomía se puede encontrar al momento de estarle haciendo esta intervención que tiene la presencia de esta coledocolitiasis en aproximadamente el 5 al 20% de esos casos. Y pues esto nos refiere a que pueden llegar a presentarse de forma incidental al momento de hacerle una intervención quirúrgica. También se sabe que aproximadamente el 10% de los pacientes que tengan cálculos biliares van a desarrollar lo que es esta coledocolitiasis, y este porcentaje puede aumentar hasta un 15% en aquellos casos cuando previamente se haya presentado lo que es una colecistitis aguda. Entonces van a ir de la mano de las patologías que ya vemos con anterioridad. Y bueno, en cuanto a lo que ya es su presentación pues más frecuente, esta va a estar dada en las mujeres con una razón de aproximadamente 3-1, respectivamente hacia mujeres sobre hombres. Y en nuestro país las cifras pues no van a estar muy alejadas a lo que es la presencia a nivel mundial, puesto que pues esta incidencia de la coledocolitiasis en aquellos pacientes que estén sometidos a esta colecistectomía, ya se hace por una colecistitis, ya sea aguda o crónica, van a estar presentes en el 10 al 15% de los casos. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Bueno, y ahora hablando un poquito de lo que son los factores de riesgo, estos van a estar implicados en el desarrollo tanto de la litiasis a nivel vesicular o dentro de lo que es el conducto colédoco. Y bueno, estos factores se pueden dividir en aquellos conocidos como modificables y no modificables. Dentro de estos últimos, nosotros vamos a encontrar a lo que son los pacientes de edad avanzada, a las pacientes de sexo femenino y aquellos pacientes que tengan una predisposición genética a desarrollar estos cálculos. Mientras que lo que son los factores de riesgo, en los factores de riesgo modificables, nosotros vamos a poder observar tanto a la obesidad, a aquellas pacientes embarazadas, cuando se llegan a presentar ayunos prolongados, también en aquellos pacientes que tengan un descenso abrupto del peso, en aquellos que llegan a presentar lo que es el síndrome metabólico, y también se menciona la utilización de los métodos anticonceptivos de forma oral o la escasa o nula actividad física. Y bueno, haciendo también como un breve recordatorio de lo que son los tipos de cálculos, nosotros sabemos que estos cálculos biliares se van a poder clasificar de acuerdo a su composición, en aquellos que están compuestos a base de colesterol y aquellos que se conocen como pigmentarios. Alrededor de aproximadamente el 80 al 90% de estos cálculos van a estar formados de colesterol. Esto es muy importante y siempre lo tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, entonces, como recordaremos, en parte de su fisiología natural, pues tenemos que la concentración de tanto las sales biliares y los fosfolípidos presentes en lo que es esta bilis nos van a hacer que el colesterol sea soluble en esta. Entonces, cuando llegue a existir un desbalance entre estos componentes, pues la bilis se va a saturar de este colesterol y esta se puede precipitar en forma de cristales. Cuando estos cristales llegan a aglutinarse, pues este colesterol nos va a dar paso a la formación de lo que es el barro biliar, y este a su vez, con el paso del tiempo, nos va a hacer la formación de estos litos. Estos litos, como lo vamos a ver, pueden desarrollarse tanto de origen primario dentro de lo que es el conducto biliar como tal, o de forma secundaria, que va a ser de origen vesicular. Bueno,
Entonces, por otro lado, vamos a tener a lo que son los cálculos pigmentarios. En este caso van a estar formados principalmente de una sustancia que se conoce como bilirrubinato de calcio, y estos generalmente van a estar, se van a dar por una sobresaturación y una precipitación de lo que son la bilirrubina no conjugada y lo que es el calcio. Entonces, pues en estos casos nosotros sabemos que las condiciones clínicas que pueden llegar a aumentar esta bilirrubina no conjugada, como lo son tanto la hemólisis y la cirrosis, pues nos van a predisponer a la formación de estos cálculos. Y por otro lado, también se sabe que lo que es, lo que se considera como la estasis biliar, producida por esta disfunción de la vesícula o de lo que es el esfínter de Oddi, también nos van a favorecer a la precipitación de este colesterol y de las sales biliares para, pues, que se formen estos cálculos. Ahora bien, ya entrando como tal a su fisiopatología, nosotros podemos dividirlo, como les mencionaba, en causas primarias y secundarias de acuerdo al sitio de origen de los cálculos. Entonces, aquellos cálculos que se consideran, esta coledocolitiasis que se considera como primaria va a ser aquella en la que los cálculos se van a originar dentro del conducto colédoco de novo. Entonces, aquí esto puede ocurrir generalmente, la bibliografía nos mencionaba que puede ocurrir en aquellos pacientes que presentan esta estasis biliar y se llegan a presentar en alrededor del 4 al 10% de los casos. Entonces, esta no es tan común. También aquí algo importante de mencionar es que por lo general estos cálculos van a estar formados por la combinación tanto de los pigmentos biliares como del colesterol. Y otro tipo de pacientes que pueden llegar a ser propensos a este desarrollo de coledocolitiasis primaria son aquellos adultos mayores, los que se sabe que tienen conductos biliares dilatados o que llegan a tener la presencia de divertículos a nivel periampular. También aquí pueden entrar aquellos pacientes que llegan a tener infecciones recurrentes o persistentes, obviamente en esta vía biliar, y se sabe que esto suele ser un poquito más frecuente en aquellos pacientes de origen asiático, oriental. Bueno, entonces, nosotros ya que tenemos estas características, algo que también tenemos que recordar es que para poder hacer este pequeño diagnóstico o diferenciación entre una litiasis primaria o secundaria, una coledocolitiasis primaria o secundaria, pues va a ser necesario que para catalogarlo dentro de primaria, nuestro paciente debe encontrarse o ya se le debe de haber realizado lo que es una colecistectomía. Esto desde hace aproximadamente 2 años. ¿Esto por qué? Porque así nosotros podemos sospechar que realmente este cálculo se formó de novo dentro de lo que es este conducto biliar y no fue dado por una migración de un cálculo desde la vesícula biliar. Y bueno, entonces, por otro lado, ahora ya tenemos a lo que es la coledocolitiasis de forma secundaria. Esta, pues, va a ser la más frecuente, se llega a presentar en el 95% de los casos, y se va a deber a lo que es la migración de este cálculo desde lo que es la vesícula. En general, el colesterol va a ser el componente principal de estos litos y suelen ser de un aspecto entre blanquecino o amarillento pálido. También algo importante aquí que se me estaba olvidando mencionarles es que dentro de la coledocolitiasis primaria existen 2 términos a destacar. En el primero de los casos es que si nuestro paciente tiene una litiasis que se detecta aproximadamente dentro de los 2 primeros años después de haberle realizado esta colecistectomía, se va a considerar como una litiasis residual. Y aquí lo que pasa es que estos cálculos migraron desde lo que es la vesícula, pero al momento de nosotros hacerle esta intervención quirúrgica, pues no fueron detectados y por lo tanto, pues no se trataron adecuadamente, entonces no se extrajeron. Y por otro lado, si nosotros, si nuestro paciente, estos litos se le desarrollan en aproximadamente un periodo mayor a 3 años, se puede, después de la colecistectomía, esto se puede catalogar como unos litos o una litiasis de forma recurrente. Después, dar a la que sigue, por favor. Bueno, y ya entrando a lo que es su cuadro clínico, nosotros sabemos que pues la coledocolitiasis puede presentarse de forma asintomática. En estos casos generalmente suele diagnosticarse de forma incidental o en el otro lado pues puede desarrollar diversas manifestaciones clínicas.
En estos casos, los síntomas van a estar determinados por lo que es la presencia de o no de una obstrucción a nivel de esta vía biliar. Y bueno, esta obstrucción también tenemos que recordar que puede ser tanto completa, parcial o incompleta. Y los dos síntomas que son como los más frecuentes suelen ser el dolor, que generalmente es de tipo cólico biliar, y la presencia de ictericia. Sin embargo, pues también pueden llegar a presentarse pues algunos otros síntomas, ¿no? Entonces, haciendo un poquito de memoria con lo que ya vimos con nuestros compañeros en esta presentación anteriormente, pues sabemos que este dolor va a ser de tipo cólico, va a ser de una intensidad bastante fuerte, va a poder irradiarse, como ya lo vimos en las imágenes que nos presentó Braulio, y suele asociarse a lo que son las náuseas y el vómito. Además de que este pues va a tender a ser recurrente. Por otra parte, se sabe también que en caso de que en caso de presentarse lo que es la fiebre, esta suele asociarse a un dolor específicamente dentro del cuadrante superior derecho y a la ictericia. Entonces esto nosotros ya sabemos que lo vamos a considerar como la tríada de Charcot, y esta va a ser indicativa de una de las complicaciones más frecuentes de esta patología, que puede ser la colangitis. Entonces, esta tríada va a ser indicativa de la colangitis ascendente. Y bueno, si a esta nosotros le agregamos otras dos situaciones, que es la hipotensión y que nuestro paciente llegue a presentar lo que son los cambios del estado mental, pues nosotros ya vamos a hablar de lo que es la pentada de Reynolds. Y esta nos va a evidenciar que existe un shock de origen biliar. Y bueno, entonces, también se sabe que este dolor presente en la coledocolitiasis suele resolverse cuando este cálculo suele pasar de forma espontánea a lo que es el duodeno, en caso de que sea de un tamaño pues no tan grande, y pues que el movimiento de este conducto biliar y del esfínter lo favorezca. O en otro de los casos es cuando pues este es extraído de forma quirúrgica. Y bueno, también se sabe aquí que algunos de los pacientes tienen un dolor que va a ser, va a ser referido como intermitente, y este más que nada va a ser debido a lo que es el bloqueo transitorio pues, de este conducto. Y este bloqueo más que nada va a ocurrir cuando hay una retención o un fenómeno que se conoce como flotación de estas piedras o pues de los dendritos dentro de lo que es el conducto biliar, y este efecto se le conoce como de válvula en bola. Y nada más recordando también es que pues la ictericia, esta puede ser de forma intermitente, fugaz o subclínica, y se puede manifestar simplemente con lo que es el tinte itérico en la piel o las mucosas, o se le pueden agregar dando la presencia de coluria o acolia. También se sabe que pues, estos síntomas van a presentarse en aproximadamente el 50% de todos los casos de los pacientes con coledocolitiasis, y cerca del 33% pueden llegar a presentar esta migración de los litos hacia el duodeno sin llegar a presentar una sintomatología. Por otro lado, 20% de todos los pacientes con esta coledocolitiasis pueden llegar a desarrollar lo que son las complicaciones que más adelante vamos a ver con mi compañera. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor, Adri? Bien, como diagnóstico, entonces, concluimos que de forma clínica, los dos aspectos que nos van a orientar hacia esta patología es el dolor en el cuadrante superior derecho y la ictericia intermitente, que ya nos explicaron muy bien. Entonces, dentro de los auxiliares diagnósticos, otro que igualmente nos va a ayudar es la ecografía, en el cual lo que va a ser sugestivo serán los litos que llegaremos a encontrar y la dilatación del colédoco, que puede ir, más bien, es mayor a 6 milímetros y, bueno, en otras bibliografías lo refieren como mayor a 8 milímetros. Y, eso lo podemos ver aquí, en la cual se muestra un colédoco normal o ligeramente dilatado con un cálculo. Las imágenes que observaremos pues serán hiperecogénicas y con una sombra acústica, como podemos ver aquí, debido pues a la obstrucción. Otro estudio va a ser la CEPRE, que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, la cual es muy sensible y específica en relación con la coledocolitiasis y puede resultar también terapéutica.
Esto debido a que pues va a limpiar los cálculos del conducto en alrededor de un 75%. Y durante, bueno, el 75% va a ser durante un primer procedimiento y en aproximadamente 90% en la repetición de o sea, que sea ya recurrente. Y en cuanto a los laboratorios, bueno, vamos a utilizar las pruebas de función hepática, las cuales van a tener un patrón colestásico. Y bueno, esto se va a expresar más bien como el aumento de las bilirrubinas directas, de la fosfatasa alcalina y de la gamma-glutiltransferasa, y así también el aumento de la aspartato aminotransferasa y la alanino. Bueno, el tratamiento de elección va a ser la CEPRE, que como comentaba será tanto diagnóstica como terapéutica. Y a forma diagnóstica, pues aquí podemos observar algunas imágenes. En esta pues se ve claramente los múltiples cálculos a nivel de colédoco. Y una alternativa es la CEPRE por resonancia magnética, sin embargo, pues no se utiliza tanto, ya que como les digo, la CEPRE es diagnóstica, pero dentro del diagnóstico, dentro del procedimiento, pues se hace la extracción de los cálculos. Entonces, pues la que más se opta es la normal. Sin embargo, pues también se podría hacer por resonancia magnética. Y bueno, aquí podemos observar en la flechita, igual un colédoco que se ve como dilatado, con un defecto de llenado intraluminal. Entonces, eso pues nos daría la sugestión de que pues hay algo que está obstruyendo eso. En cuanto al procedimiento ya terapéutico, tenemos que durante la endoscopía se va a realizar una esfinterotomía endoscópica. Y bueno, esta se va a realizar, durante esta se va a hacer la extracción del cálculo. La sección se va a realizar a nivel del esfínter biliar, de la papila, y en el infundíbulo papilar. Esto va a tener un éxito de hasta el 90%, con una mortalidad menor al 1%, y bueno, asociada a complicaciones en un 5 al 10%, y es por eso que esta pues es la de elección para los pacientes que presenten coledocolitis. Bueno, aquí en esta imagen podemos ver el esfinterotomo, que es el que se va a utilizar en su sitio. Aquí pues una esfinterotomía ya terminada. Y bueno, de este lado ya una imagen endoscópica de esta esfinterotomía igual ya terminada. Entonces, cuando una colangiografía endoscópica nos revela cálculos, va a ser apropiada esta esfinterotomía con la eliminación de estos calculitos, y seguida de una colecistectomía laparoscópica, que pues ya nos explicaron cómo se va a realizar para que pues esto sea efectivo. Entonces, así a grandes rasgos, el tratamiento de elección es la CEPRE más una colecistectomía laparoscópica. Y dentro de la CEPRE pues se realiza la esfinterotomía. Bueno, y aquí entraría el concepto también que ya nos mencionaron, que son los cálculos retenidos, aquellos que se dejen en el sitio durante la operación o que se diagnostiquen después de la operación, que serán los retenidos, y los recurrentes que ya pues se diagnostiquen meses o años después. También puede realizarse una exploración laparoscópica del colédoco, esto con el fin de abordar toda la enfermedad litiásica de las vías biliares, sin pues necesidad de recurrir a otra técnica ni bueno, a anestesia adicional. El acceso será por el colédoco con un colangioscopio de pequeño calibre, y se va a conseguir a través del conducto cístico o a través de una incisión en el propio colédoco. Las contraindicaciones para este procedimiento serán un conducto cístico pequeño y friable, es decir, que pues sea, que se pueda romper, numerosos cálculos, que serían mayor a 8 de ellos, que sean cálculos grandes, mayores a 1 centímetro, y bueno, y que esto resulte en una difícil extracción o al estrechamiento o cierre del conducto mucho antes de que pues se hayan extraído por completo estos cálculos. Bueno, en cuanto a nuestras complicaciones, si bien las más frecuentes serán pancreatitis aguda y colangitis aguda,
Esto con lo que ya nos referían, con la tríada de Charcot, que pues la caracteriza, o la pentada de Reynolds, que pues si bien es importante ya que pues será sospecha de sepsis como producto del cuadro de la colangitis aguda. Y bueno, el pronóstico para estos pacientes generalmente es muy bueno, siempre y cuando pues el diagnóstico y tratamiento sean oportunos. Y finalmente, como nuestras conclusiones, los puntos más importantes a destacar de esta presentación es que cuando el paciente presenta fiebre, ictericia y dolor en el cuadrante superior derecho, estamos hablando de la tríada de Charcot y debemos de investigar enfermedad biliar. Además, el clínico siempre debe tomar en cuenta la colecistitis crónica como posible origen de dolor debido a su forma de presentación. También vamos a tener que la colitiasis secundaria es más frecuente que la primaria y que está dada por el paso de cálculos biliares al conducto colédoco. El tratamiento de elección para la coledocolitiasis es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica y que las complicaciones más frecuentes de la coledocolitiasis son pancreatitis y colangitis. Muy bien, muchachos, me gustaron esas conclusiones. ¿Tienen alguna duda? No, doctora. Fíjense que es bastante extenso porque Yo son dos tengo temas. una dudita. En el signo de Morphy, ese ¿cómo se hace, doctora? Solo dice palpación profunda, pero no sé, o sea, ¿cómo le hago ahí con el Es una paciente? palpación profunda, subcostal, obviamente derecha, pero simultáneamente se le pide al paciente que realice una inspiración. Al tiempo que nosotros estamos avanzando la mano, palpando subcostalmente, el paciente está inspirando. Entonces, cuando hay un cuadro agudo de colecistitis, el paciente presenta dolor y el signo consiste en que el dolor hace que el paciente interrumpa la respiración. La inspiración que está haciendo la interrumpe, deja de inspirar. Eso es el Morphy positivo. Oh, ok, No tanto el dolor, sino el corte o el cese de la inspiración por dolor. Pero Morphy así lo describió, ¿no? de acuerdo, gracias. Sí, les decía, bastante extensa. Ustedes la sintetizaron muy bien porque la realidad es muy extensa, estos dos temas. Pero la importancia de la colecistitis radica en que es la segunda causa, bueno, se la disputan ahí entre el apéndice y la vesícula de abdomen agudo quirúrgico, ¿sí? Son de las causas más comunes, es una enfermedad muy común. No hay estudios, como bien lo dijeron inicialmente, o hay muy pocos estudios en el país, pero en realidad hay un estudio que hicimos nosotros en el hospital que no está publicado aún, pero se ha determinado cuestiones genéticas en los mexicanos que nos hacen muy propensos al desarrollo de la colecistitis. Entonces está en nuestros genes, es una causa muy frecuente, ¿sí? Si bien hay muchos factores asociados, todo ello converge en el triángulo de Admiral Small, ¿no? Que contemplan los tres elementos que ya comentaron sus compañeros. Y en la manera en la que están armonizados estos elementos, las lecistinas, las sales biliares y el colesterol, en la medida que están en equilibrio, pues el paciente está sano en ese sentido, ¿no? Cuando hay un desajuste, sea por edad, por sexo, por factores hormonales, por dieta, principalmente por ello, y existe ese desequilibrio, ese desajuste, pues es donde se cambia la balanza, sea uno u otro elemento, y es donde se da la formación de cálculos, ¿no? Hay toda una fisiopatología en los libros ya de especialidad y de subespecialidad, toda una serie de pasos y de caminos que se dan para la formación de los cálculos, ¿no? Hay varias etapas, pero bueno, eso ya es una cuestión un poco más profunda. La cuestión aquí en general es saber ese desequilibrio, ese triángulo y por qué se da y cuáles son los factores asociados.
¿Quién me puede decir entonces cuál es la diferencia entre un cólico vesicular y una colecistitis aguda? Pues la colestitis aguda, bueno, así como yo lo entendí, es que dura más de 5 horas, dura más de 24 horas, perdón, y pues el dolor no se va y el paciente está o sea, hay estado, ataque al estado general, náuseas, vómito, puede haber fiebre también. Y el Bien, cólico biliar solo es así como piquetito y no dura tanto tiempo, quizá dura menos de 5 horas, más o menos. sí puede durar menos de 24 horas, es decir, 12, 8 horas, 7 horas, 6 horas. Aquí la cuestión es como bien lo dices, no se acompaña de ataque al estado general y tampoco se acompaña de una respuesta inflamatoria marcada, es decir, puede no haber leucocitosis en el cólico vesicular. De tal manera que ustedes van a ver que los pacientes dicen, no, pues es que ya van 3 veces, 4 veces que voy a urgencias y no me operan y no me hacen caso, ¿no? En el lenguaje del paciente es no me hacen caso. Entonces hay que explicarle muy bien cuándo es quirúrgico de urgencia, es decir, estamos hablando de un cuadro de colecistitis crónica agudizada o de colecistitis aguda, y cuándo es un cólico vesicular, en el cual solamente se controla el dolor y se envía al paciente a casa para programar la colecistectomía en una forma ya planeada, ¿no? Ya no como urgencia. Que desde el momento en que un paciente tiene cólicos de repetición, bueno, pues ya nos está hablando de una patología sintomática que hay que resolver tarde que temprano, ¿no? Y bueno, como bien lo dijeron, en la anatomía que hicieron varios recordatorios sobre las válvulas de Heister, estas nos ayudan de cierta manera, a veces se quedan atrapados los cálculos ahí, en esa espiral que está en el conducto cístico y no pasan hacia el colédoco, pero no sucede siempre así, ¿no? A veces migran de la vesícula, atraviesan el cístico y se van hasta el colédoco. No sé si está en el temario el síndrome de Mirizzi. O ya con eso acabamos lo de vesícula y vía biliar. No, no estaba ese síndrome. Lo Ok, del síndrome bueno, para fue el conocimiento, tema anterior, porque yo les doctora. decía, ¿qué pasó? Que lo del síndrome me parece que estaba en el tema anterior a este, fue del parcial pasado, me parece. Es cierto, tienes razón. Que era otra de las formas por las cuales el cálculo o un cálculo puede pasar a la vía biliar. Es decir, hace una fístula, si ya recuerdo que se los mencioné, hace una fístula y horada o rompe la pared de la vesícula y a su vez rompe o horada la pared del colédoco y entonces el cálculo pasa al colédoco. ¿Saben cuándo lo mencionamos? Cuando hablamos de hilio biliar en obstrucción intestinal. Bueno, pues el síndrome de Mirizzi, junto con la colecistitis aguda, pueden ser una de las causas de coledocolitiasis, ¿no? Pero como bien lo dijeron sus compañeros, los cálculos no siempre provienen de la vesícula y entonces cuando no provienen de la vesícula, ¿cómo se llama? Lo acaba de decir, lo dijo Sofía, lo dijo Verónica. ¿Cómo se llaman los cálculos que no se forman en la vesícula? ¿Están o que no tenían dudas? ¿Nadie? Ahí está. En la previa, en la previa. ¿Son primarios o son secundarios? ¿Qué pasó, amigos? Les dije que se acordaran de eso. ¿Ya ven? Entonces, cálculos secundarios, aquellos que se provienen de la vesícula, y cálculos primarios, aquellos que vienen directamente del hígado, de los conductos biliares intrahepáticos, ¿no? Que se forman en la vía biliar también. Entonces, para nosotros establecer un diagnóstico de la vesícula, normalmente la vesícula se palpa. No. No. Cuando se palpa, ¿qué debemos pensar? ¿Cómo se Inflamado. llama? ¿Cómo se llama el síndrome?
O bueno, ¿cómo se le llama? Porcelana. El hecho de que se palpe la vesícula. El signo. ¿No es lo de porcelana? No. Es una vesícula en porcelana, un signo de Courvoisier. Normalmente no se palpa la vesícula biliar. Si nosotros llegamos a palparlo, debemos sospechar un tumor, ¿sí? Porque habitualmente, por muy inflamada que esté la vesícula, no se palpa. Se despierta el morfi, como ya lo dijimos, pero nosotros no palpamos el órgano en sí. Y bueno, el diagnóstico es meramente clínico, se corrobora por ultrasonido, como ya bien lo dijeron, y el tratamiento, sea planeado o sea de urgencias, debe de ser la colecistectomía, ya sea laparoscópica o abierta, dependiendo de los recursos, dependiendo de la experiencia del cirujano, dependiendo si están en un particular las posibilidades del paciente, pero debe de ser la extirpación de la vesícula biliar, ¿no? Y bueno, esto nos lleva al otro tema, que es la coledocolitiasis, que en sí es exclusivamente la presencia de litos en el conducto colédoco, ¿no? En las vías biliares. Puede ser desde los extrahepáticos, el hepático común, colédoco, en cualquiera de sus porciones. Y entonces ahí hablamos de coledocolitiasis, pero ¿cuál es la manifestación de la coledocolitiasis? El dolor, el cólico, ¿no? Cuando se llega a impactar. Pero clínicamente nosotros, ¿cómo podemos sospechar? La Porque la ictericia. colecistitis también da dolor. Porque La empieza ictericia. a haber ictericia y la La bilirrubina total se aumenta. Se aumenta. ¿Y la ictericia es indirecta o directa? ¿Directa? ¿Cuál de las dos fracciones se eleva? Se eleva la total, obviamente, pero ¿a expensas de cuál? Directa. Principalmente la directa, ¿no? Principalmente la directa, es decir, ya pasó por su proceso de conjugación en el hígado y lo que está teniendo el problema al árbol biliar es en excretarla, por eso entonces ya está conjugada, pero no puede salir hacia el duodeno porque hay algo que lo obstruye, que es un cálculo, porque estamos hablando de la coledocolitiasis. Ojo, cuando hablen de ictericias y más ictericias obstructivas, pues veremos que la coledocolitiasis no es la única causa, ¿no? Pueden ser tumores, pueden ser pólipos, pueden ser tumor de páncreas, puede ser tumor de lámpula, puede ser cualquier otra causa que obstruya la vía biliar y que le impida la salida a la bilis, pero eso es ictericia. En lo de coledocolitiasis es una ictericia a expensas de litos. Y bien, como bien lo dijeron, hay que estar bien alerta. Me gustó esa conclusión. Fíjense que es bien importante la triada de Charcot, memorícenla para cuando estén en su internado, cuando estén en su servicio y ustedes puedan ver a un paciente que tiene ictericia. Lo primero que tienen que ver es si tiene o no tiene una triada de Charcot. ¿Por qué? Porque la triada de Charcot nos habla de una complicación. ¿De cuál complicación? Esa fiebre, ese dolor y la Colecitis ictericia aguda. juntas son las tres. Nos habla de una complicación. ¿De? La colangitis aguda. Así es, Verónica, de la colangitis. Y fíjense Hacen- bien, la colangitis es mortal. Si nosotros, ¿qué significa la colangitis? Significa que esa bilis que está estancada, que no puede salir porque está obstruido el conducto por un cálculo en este caso, esa bilis ya se infectó. Eso es la colangitis. Por eso el paciente tiene fiebre. Entonces, y tiene mucho dolor. Entonces, la colangitis es mortal. Si nosotros dejamos a un paciente 24 o 48 horas con ese cuadro, es un cuadro de sepsis. Eso se absorbe rápidamente por vía sanguínea y en 48 horas no tendremos paciente. Y es una verdadera pena que no diagnostiquemos esta complicación. Entonces, la principal complicación, la más grave, es la colangitis, que sí está la pancreatitis, pero la pancreatitis no implica que haya que entrar con premura a operar a un paciente para descongestionar esa vía biliar. ¿Sí? La pancreatitis, acuérdense, bueno, lo van a tratar, su manejo inicial es meramente médico y se tratan solamente las complicaciones, pero la colangitis no. La colangitis nos habla de que nosotros debemos entrar a abrir ese canal, a quitar la obstrucción, porque si no, el paciente va a morir de sepsis. Y esa desobstrucción, como bien lo dijo también su compañera, se pueden hacer mediante la CEPRE, que es el gol estándar, lo dijo muy, muy bien. Aparte de que hace el diagnóstico, es terapéutico, ¿no?
pero a veces no se pueden, a veces los cálculos están demasiado grandes y entonces no se pueden con las pinzas, con las herramientas de la endoscopía, de la CEPRE, no se pueden extraer sin el riesgo de romper la vía biliar. Entonces, en esos casos, nosotros tenemos que hacer una cirugía abierta. ¿Cuál es esa cirugía? El paciente ya fue a endoscopía y nos mandó decir el endoscopista que hizo la CEPRE. Les dicen, ¿saben qué, doctores? No pueden salir los cálculos. Están muy grandes. Fíjense que hay un equipo que se llama litotriptor, que lo que hace es deshacer a través de ondas los litos, los fragmentan para que entonces ya se puedan salir. Pero a veces ni con litotriptor se puede. Entonces nos mandan decir, ¿sabe qué? Es imposible, está completamente atorado el hito y no lo podemos sacar. Entonces necesitamos que lo operen. ¿Qué cirugía es la que se debe realizar? ¿Cómo se llama? ¿Colecistectomía con qué? Porque tenemos que quitar la vesícula. ¿No? ¿El tratamiento? No, creo que no. Hacemos una laparotomía, pero en realidad la laparotomía, acuérdense que significa una revisión de todos los órganos de la cavidad abdominal. Entonces, en realidad, no vamos a hacer una laparotomía a revisar todos los órganos. Vamos a hacer algo ya específico de la vía biliar, que es quitar la vesícula. Eso es colecistectomía, pero con otro procedimiento añadido. ¿Cuál será? ¿Cuál es? ¿Qué le hacemos al cálculo? ¿Qué le hacemos a la vía biliar? ¿La exploramos, podría ser? La exploramos. Entonces es colecistectomía con exploración de vías biliares. Y entonces, en ese dibujito que ustedes pusieron del colédoco, nosotros hacemos un corte longitudinal, ¿sí? Siguiendo el eje del conducto del colédoco. Hacemos un corte, eso se llama colédocotomía, ¿sí? Y entonces, ya que estamos sobre el colédoco y hacemos el corte, a través de esa apertura, nosotros extraemos los litos con instrumental quirúrgico diseñado especialmente para eso. Y una vez hayamos nosotros lavado, descongestionado, porque hay que lavar la vía biliar con soluciones para que esa pus, esa bilis que está ya purulenta, que ya es colangitis, pues no se siga absorbiendo ese material, ese contenido. Entonces hacemos un lavado ahí del conducto. Y una vez hecho esto y retirado, ya vemos que está permeable. A veces hay que hacerle un estudio ahí durante el transoperatorio. Fíjense bien, hay que llamar a los radiólogos, a los técnicos de rayos X para que nos tomen una placa y hacemos una colangiografía transoperatoria. ¿Qué es esto? Que en el conducto nosotros inyectamos medio de contraste para que se pinte el árbol biliar y entonces ya con la radiografía vemos si lo que hicimos fue correcto, si lo que hicimos con lo que hicimos logramos extraer todos los cálculos. Entonces no debe de haber defectos de llenado. De tal manera que entonces cuando ya estamos seguros de que dejamos la vía biliar completamente libre de litos, entonces ya introducimos una sonda que se llama sonda en T, que se coloca ahí. A través del orificio que abrimos, se coloca esa sonda para dejarla de alguna manera como canulada, como cuando dejamos en una sonda nasogástrica o una sonda vesical, igual dejamos canulada la sonda en T y esa la extraemos a un lado del paciente en el flanco derecho para estarla observando y ver que salga la cantidad de bilis que debemos de tener. La sonda en T también nos ayuda en el posoperatorio porque nos damos cuenta si sale poca bilis, ¿qué quiere decir? Que la mayor parte ya se está yendo al duodeno. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en realidad no dejamos ninguna piedra residual ahí, ¿no? Y con el tiempo nosotros extraemos esa sonda y solito se cierra el conducto ya después de que se hace una fístula provocada, ¿no? Intencional. Y esa es la cirugía cuando
la CEPRE no logra resolver, no es resolutiva porque los cálculos estén muy grandes, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, acuérdense que dentro de todo esto, dentro de todos los procedimientos quirúrgicos y demás, hay que contemplar también los antibióticos. Los pacientes debemos darle antibióticos porque en el caso de la colangitis ya hay una colonización bacteriana, ¿no? Hay a veces hasta E. coli por el contacto que tiene con intestino. Y entonces son generalmente polimicrobianas y hay que dar tratamiento, ¿no? De amplio espectro para que nosotros podamos contribuir a que el paciente mejore rápidamente. Muchachos, ¿tienen alguna duda? No, doctora, Doctora, todo- yo tengo una duda, pero es como un poquito fuera del tema como tal. Ajá. En caso de la presencia de estos pólipos, bueno, de los pólipos en esta vía biliar, ¿esto a qué se debe? La cuestión de los pólipos está genéticamente determinada, es en cierta manera como la de las tumoraciones, no hay una causa como tal, ¿sí? Hay muchos factores asociados, como mencionaste durante la clase, Sí. estas evaginaciones, pero los pólipos se tratan igual como si el paciente tuviera un cálculo. Entonces, cuando nosotros vemos un reporte de ultrasonido que dice que tiene pólipos en la vesícula biliar, nosotros tenemos de indicar la colecistectomía, porque estos pólipos pueden hacer asiento en el futuro de cáncer vesicular, ¿no? Entonces, más que nada son estas evaginaciones, tiene mucho que ver con la cuestión de la hiperplasia, tiene que ver mucho con factores de crecimiento, tiene que ver mucho genéticamente con el paciente, ¿no? Ok. Muchas gracias, doctora. Sí, Verónica. Muy bien, doctores, pues si no hay más, yo creo que por hoy es todo. Sí les mencionaron que se cambió el temario y pusieron patologías anorrectales. No, doctora. Bueno, no nos No, hablamos. doctora. ¿No? Bueno, es casi al final del temario. Ahorita lo estoy revisando aquí en el chat de los profesores. Casi al final iban a ver, aquí está. Se sustituye el tema 25, ¿sí? Que es tromboembolia pulmonar, por patología anorrectal benigna, es decir, estamos hablando de hemorroides, estamos hablando de abscesos anorrectales, de fístulas, de fisuras anales, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta. Entonces, patología anorrectal benigna en vez de trombosis o tromboembolia pulmonar. Sí, doctora. Para cuando De acuerdo, lleguemos doctora, ahí, gracias. ya, ¿no? Muy bien. Pues bueno, pues buenas tardes, muchachos. Si ya no hay más, estamos en contacto. Gracias, doctora, igualmente. Que Muchas tenga bonita gracias. tarde. Igualmente. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora.